El hospital ya no parecía un edificio físico. Era una mente viva, una conciencia malformada, nacida del dolor, la locura y la repetición. Las paredes no solo contenían habitaciones, eran testigos, y ahora eran también cómplices. Los muros comenzaban a respirar. Sí, respirar. Su superficie palpitaba sutilmente, como piel enferma. Los tubos que recorrían los pasillos se hinchaban y deshinchaban, exhalando un aliento denso, tibio y rancio, como si el hospital mismo estuviera suspirando. Y esos suspiros traían voces. No eran gritos, eran peores, susurros, dulces, maternales y profundamente inhumanos. Quédate. Esto no es dolor. Esto es hogar. No venían de una dirección clara, a veces de las paredes, otras desde dentro de las lámparas, o directamente desde las grietas del suelo. Cada paso dentro del edificio parecía retroalimentar la locura. El pasillo se alargaba, y las luces se encendían una a una, como si guiaran a una presa hacia una trampa. En una de las habitaciones, las camas estaban perfectamente alineadas, todas hechas, con la sábana inferior estirada con precisión quirúrgica, pero en cada almohada había marcas de cráneos. No manchas, huellas cóncavas, como si miles de cabezas hubieran reposado ahí, al mismo tiempo. La cámara frigorífica, que alguna vez fue para conservar medicamentos, estaba ahora sellada con barrotes oxidados, y cubierta con lo que parecía ser piel humana, tensada como pergamino sobre un tambor. Allí dentro, algo rascaba el metal desde adentro. Ras, 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 incesante. Más adelante, en un ala donde antes dormían los internos, los colchones colgaban del techo como cuerpos deformes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, hechos con uñas, cientos, miles, todos del mismo símbolo. Un círculo, con un punto en el centro, y luego, la palabra escrita debajo de cada uno. Despierta. Pero el verdadero terror vino cuando las cámaras de seguridad, conectadas aún a un viejo monitor en el cuarto de vigilancia, comenzaron a encenderse solas. En todas las pantallas, ella estaba ahí. La figura, alta, con el rostro cubierto con vendas ensangrentadas. Nunca se movía, pero aparecía, en todas, al mismo tiempo. Una figura imposible, una presencia que no existía, pero que el hospital reconocía. Y entonces, una luz parpadeó en la pantalla central. Una palabra, escrita en negro sobre fondo blanco. Repetición. Y debajo, no es la primera vez. La narración no tiene explicación, ni consuelo, solo una certeza escalofriante. El hospital no contenía locura. Él era la locura. Y ya no había salida, solo el eco de quienes lo habían recorrido antes, una y otra vez. Y una y otra vez. Volverían a hacerlo, sin memoria, sin salvación, sin despertar. Solo la repetición. La mente no tiene bordes definidos. Y en este hospital, ya no existía diferencia entre un pensamiento y una presencia real. La locura no era un proceso interno, era un virus ambiental. Y comenzaba a manifestarse. Al principio, eran sombras, no en los rincones, sino justo frente a los ojos, oscurecimientos momentáneos, formas humanoides, estáticas, sin rostro. Aparecían solo por un instante, y luego desaparecían con un parpadeo. Pero cada vez dejaban algo atrás, un sonido, una sensación, un olor. El más frecuente era el olor a cloro, pero no el limpio. Era cloro viejo, mezclado con sangre seca. En el ala este,
Una de las puertas blindadas que llevaba años sin abrirse estaba ahora entreabierta. Nadie la había tocado. Y sin embargo, los pestillos estaban por dentro. Dentro, una sala de observación. Cristales rotos. Muñecos de trapo colgados del techo con ganchos quirúrgicos. En una camilla oxidada, una figura inmóvil, como una paciente, cubierta con una sábana sucia. Nadie se acercó, pero la sábana se movía, muy lentamente, como si algo debajo aún respirara. Esa noche, las cámaras dejaron de grabar, pero los monitores mostraban transmisiones en vivo. Y allí estaban, decenas de personas, vestidas con túnicas blancas, paradas en círculo, alrededor de un pozo que nadie recordaba haber construido. Uno a uno, iban lanzando cosas dentro del pozo. Una fotografía de un bebé, un diario escolar, una mandíbula humana. Y luego, entraban, saltaban, sin miedo. Al día siguiente, las cámaras ya no mostraban nada, solo estática, pero en las paredes del control de seguridad, alguien había escrito una frase con lo que parecía ser ceniza y uñas. El ojo está abierto. Cada paso por el hospital ahora dejaba un eco que no se iba. No un sonido, sino una sensación, como si el lugar recordara tus huellas, como si los pasos fueran copiados por alguien invisible, 2 segundos después. Al caminar por los pasillos, ya no era raro sentir que alguien te seguía, aunque no hubiera nadie. Y al mirar atrás, no veías a nadie. Pero si parpadeabas, veías por un segundo una cabeza sobresaliendo de la esquina del muro, y desaparecía. La mente gritaba que era alucinación, pero el cuerpo sabía que no. Las apariciones se multiplicaban. No eran fantasmas, no eran visiones. Eran el hospital, copiando lo que recordaba. Pacientes, enfermeros, y los visitantes que nunca salieron. Pero con los rostros distorsionados, o cubiertos, o simplemente ausentes. Los espejos, aquellos que aún quedaban enteros, dejaron de reflejar a quien miraba, y en su lugar, mostraban versiones anteriores. Alguien entraba al baño, miraba al espejo, y veía a su yo, con el uniforme de paciente. Y luego, la figura del espejo, comenzaba a moverse por su cuenta. Lo más escalofriante, es que esa figura, se sonreía. Una sonrisa grotesca, como si supiera algo, que tú, aún no habías entendido. Y al apagar la luz, el reflejo seguía allí, mirándote, incluso, cuando ya no estabas frente a él. No era alucinación, era el hospital, copiando a quienes consumía, y ahora, comenzaba a replicarte a ti. El hospital ya no tenía forma, ya no tenía dirección, ni entrada, ni salida. Solo era. Los pasillos flotaban en la nada, las puertas aparecían suspendidas en el aire, y detrás de ellas, no había espacio, solo memoria. Una memoria ajena, no humana. Las paredes comenzaron a respirar, no como algo vivo, sino como algo que imitaba la vida. Un zumbido constante atravesaba todo. No se escuchaba con los oídos, se sentía con los huesos. Uno a uno, los pocos que quedaban dentro, perdieron el lenguaje. Ya no podían pensar en palabras, solo en sensaciones. Dolor, temor, frío. Y una pregunta sin forma. ¿Por qué? Pero no había respuesta, ni siquiera silencio, solo presencia. Una de las cámaras del sótano, la más profunda, fue descubierta, sin luz, sin aire, sin sonido. Dentro, una figura inmóvil, de pie,
sin rostro, sin sombra. Y cuando alguien la vio, ya nunca pudo dejar de verla. Aunque cerrara los ojos, aunque huyera, aunque muriera, la figura no se movía, pero se acercaba. Las paredes comenzaron a cambiar de textura. Ya no eran de concreto, eran piel. Y el hospital, ahora completamente transformado, era un cuerpo, un ser, con venas, respiración y hambre. En el ala este, donde antes había habitaciones, solo quedaban espejos, pero no mostraban a los que se reflejaban, mostraban lo que vendría después. Y todos los reflejos eran iguales, un grito interminable en la oscuridad. Nadie salió, nadie escapó, pero en alguna parte del mundo, cada cierto tiempo, alguien se despierta, en medio de la noche, con la sensación de haber estado ahí, de haber caminado por esos pasillos, de haber visto esa figura. Y al mirar bajo la cama, o al fondo del pasillo, cree ver, por un instante, una puerta con una manija oxidada, que parece esperar. Porque el hospital no está en un lugar, está en la mente, en el recuerdo, en la grieta. Y una vez que entras, aunque solo sea por un pensamiento fugaz, nunca más estás completamente afuera. Nunca más estás solo. Y si escuchas algo detrás de ti ahora, no mires. No mires. Porque quizás esa figura también te está buscando.